palabra. Ya vio la cita bíblica, así que le invito que me acompañe, por favor, a abrir su Biblia en el libro de los Hechos. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Allí se va a encontrar la palabra y recuerde siempre el contexto. Los textos donde vamos a trabajar va a ser versículo 42 al versículo 47. Pero recuerde que es el día de Pentecostés. Corre el día de Pentecostés, 33 aproximadamente después de nuestro Señor Jesucristo, lugar elegido Jerusalén. Hay una promesa. Esperen en este lugar hasta que sean investidos de poder desde lo alto. Eso fue lo que nuestro Señor Jesucristo les dijo a los apóstoles. Van a recibir poder y van a salir por todas las naciones y por todo el mundo. La multitud elegida, la misma multitud que entregó, la misma multitud que pidió a Barrabás y condenó al Cristo, es la misma multitud que todavía se encontraba allí en la ciudad de Jerusalén y han sido inquietados, ya que el Espíritu Santo se ha manifestado poderosamente con lenguas, con sonidos, con cosas visibles, y se está predicando poderosamente la palabra de Dios. Pedro se pone en pie, Pedro amonesta, Pedro culpa y Pedro llama a la multitud al arrepentimiento. La gente es convertida, compungida. La pregunta surge espontáneamente: varones hermanos, ¿qué haremos? La respuesta divina: arrepentíos y bautícese. Usted conoce la respuesta. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. La palabra ha penetrado. Dice allí Hechos 2:41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron. Se sumaron ya al grupo de los 12 apóstoles que habían comenzado a predicar y a servir al Señor aquel día, dice Hechos 2:41, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Así comenzó el movimiento de la iglesia del Señor, la iglesia de la Biblia, la iglesia de Cristo. Y note muy bien que lo que vamos a estar considerando hoy día, meditando hoy día, mis hermanitos, principalmente vamos a estar enfocándonos en características de la iglesia del Señor, cómo vivían, qué hacían para poder usarlo como ejemplo a la iglesia del siglo XXI. Recuerde que Dios tiene una sola iglesia en su palabra y nuestra misión no es formar nuevas denominaciones, grupos, corporaciones o iglesias. Nuestra misión es poder aprender y practicar y vivir como vivieron los cristianos del primer siglo. Esa es nuestra misión. Allí la palabra fue predicada, el evangelio expuesto en amplitud, con potencia. La respuesta fue de inmediato. La gente fue bautizada. Así entramos a la iglesia. Así somos añadidos al pueblo de Dios. Y note muy bien, porque la primera pregunta que vamos a estar haciéndonos hoy día, y después del bautismo, ¿qué? ¿Qué viene después del bautismo? Mucho énfasis hacemos del evangelismo, mucho énfasis hacemos de llamar a las personas a la salvación, de poder invitar a la gente a las aguas del bautismo, pero creo que Hechos capítulo 2, verso 42 al 47 también nos guía a poder mirar
cómo debe vivir la iglesia, cómo debe vivir el cristiano, cómo debe vivir la iglesia del Señor después de la conversión, después de ese momento de salvación. Después del bautismo, ¿qué? Tal vez muchos se preguntan. No sé si lo ha visto. Personas que han sido alcanzadas para el evangelio, las bautizamos, les predicamos, pasaron al agua, hicieron la confesión y después nunca más las vimos. Nunca más llegaron un domingo. Nunca más tomaron la cena. Y uno se pregunta, no sé si te has hecho la pregunta, ¿habrán entendido bien realmente? ¿Habrán comprendido el compromiso que hicieron? Y tenemos que ser honestos, porque a veces hemos sido negligentes de solamente predicar una parte de la voluntad de Dios. Recuerde que Pablo dijo, no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Y a veces por el sensacionalismo, por a veces la emoción de las almas bautizadas, a veces descuidamos también la predicación de fundamentos que ayudan a las personas a fidelizar. Y note muy bien versículo 42, cómo comienza, porque esto es algo que tenemos que explicarle a la gente. Recuerde que, porque alguien me dice, pero es que la gente se bautizó de inmediato y mira, hay que solo predicarle el evangelio. ¿Ha escuchado eso por ahí? Hay que predicarle solo el evangelio y que se bauticen nomás. De ahí le explicamos lo demás. Más adelante, decimos en Chile, se arregla la carga. Pero ¿es eso realmente el entendimiento de Hechos capítulo 2? Recuerde que Hechos capítulo 2 es un resumen, es un bosquejo del sermón de Pedro. No es el sermón completo, no es el sermón detallado de lo que dijo Pedro. Recuerda que dice versículo 40, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba. O sea que el sermón de Pedro duró mucho más de lo que tú tienes aquí en la Biblia. Lucas tal vez no va a cubrirlo todo con sus letras, pero tú tienes que entender que es un resumen, un bosquejo. Y entiendo inmediato por la práctica de la iglesia que tiene que habérsele hablado de la cena, que tiene que habérsele hablado de la comunión, que tiene que habérsele hablado de la doctrina de los apóstoles, que tiene que habérsele hablado de la oración y de la comunión unos con otros, porque si no, entonces, ¿cómo practicaron de inmediato eso si no lo sabían? Porque algunos dicen, no, si más adelante háblale de la cena, después, más adelante, háblale de esas otras cosas. Y por eso la gente se bautiza y llega el domingo y no se congrega. ¿Por qué? Porque no ha entendido realmente el compromiso que implica. El compromiso que implica. Creo que Pedro se lo explicó, porque dice allí, versículo 42, noten la frase y la primera oración, versículo 42, y perseveraban, versículo 46, y perseverando unánimes cada día. Note que una característica fundamental de la iglesia primitiva es su perseverancia. Cuando hablamos de perseverar, significa constancia, significa una práctica habitual. Ellos no eran solamente domingueros, ellos no solamente eran como las estrellas fugaces, lo que le llamo yo los cometas Halley, que aparecen cada 76 años. No, eran cristianos perseverantes, eran hermanos comprometidos, eran personas dispuestas, perseveraban, y nos va a explicar Lucas cuál era la perseverancia de la iglesia. Pero primera cosa, Dios quiere una iglesia perseverante. Dios quiere una iglesia fiel. Dice allí verso 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Qué significa eso, mi hermanito? Recuerda que los apóstoles son los que están predicando. ¿Cómo sé eso yo? Porque va a decir, por ejemplo, va a decir Hechos capítulo 2, versículo 14, entonces Pedro poniéndose en pie con los 11, míralo bien ahí, Hechos 2:14. También tenemos algunos textos como Hechos 2:37. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles,
a los otros apóstoles. Entonces los que estaban predicando, los que estaban impulsando la palabra, los que en ese momento fungían como maestros, como predicadores, como líderes de la iglesia eran los apóstoles, y la iglesia primitiva perseveraba, estaba constantemente aprendiendo las enseñanzas de los apóstoles. Algo importante, la iglesia del Señor es una iglesia perseverante en el estudio de la palabra. La iglesia del Señor es una iglesia perseverante en la edificación. Eran constantes. La iglesia primitiva se caracterizaba por estar aprendiendo constantemente. Buscaban cada oportunidad. Buscaban cada momento. Ellos vivían en un constante ambiente de enseñanza, en un constante ambiente de aprendizaje. Pero nota bien, no eran solo estudiosos. También dice el versículo 42, vivían en un ambiente, también eran perseverantes en la comunión. Y cuán importante es destacar la comunión, la unidad, la fraternidad, la común unión. La iglesia primitiva se caracterizaba no solo por ser buenos estudiantes de la Biblia, la iglesia primitiva se caracterizaba por buscar momentos, por buscar oportunidades, por buscar las instancias de plena comunión. Yo no sé por qué, pero hay un entendimiento por allí, de que a veces los momentos de fraternidad, los momentos de comida, los momentos de convivio no son espirituales. Como que tiene que haber una Biblia para que sea espiritual. Como que tiene que ser un culto para que sea espiritual. No, es que esto es mundano, esto es comida nomás. Pero ¿sabe qué, hermanito? Algo que yo aprendo en el libro de los Hechos, que no hay nada más espiritual, que no hay nada más lindo que una iglesia reunida, comiendo, compartiendo, teniendo comunión. Vea el ministerio de Cristo, ¿dónde lo desarrolló? Y el ministerio de Cristo fue desarrollado en una mesa. El ministerio de Cristo se desarrolló en los hogares, en visitas, en compartires, en comunión. Es increíble que es allí donde el evangelio es más efectivo. Pensemos en la salvación de las personas. ¿Dónde la gente es más alcanzada? ¿En campañas masivas evangelísticas, en un púlpito, en una predicación? ¿O la gente es alcanzada casa a casa, puerta a puerta, en cada hogar, con contacto con familiares, con amigos, con vecinos? Es increíble cómo ayuda al evangelismo la plena comunión. Yo sé que suena incómodo decirlo hoy. Mucha gente tiene miedo de la comunión hoy día, ¿cierto? Pero hermano, es la voluntad de Dios. La iglesia tiene que vivir en comunión. La iglesia tiene que reunirse. La iglesia tiene que buscar la fraternidad. La iglesia tiene que buscar esas instancias, el beso, el abrazo, el estímulo cristiano. ¿Cuánta gente hoy en día está siendo destruida por las enfermedades mentales, la depresión, la soledad, la angustia? ¿Cuánta gente hoy en día la está pasando muy mal? ¿Cierto que sí? Peor aún, vaya usted a ver las tiendas comerciales, vaya usted a ver los supermercados, vaya usted a ver los moles y los cines, vaya usted a ver los lugares céntricos, todo lleno de gente. Todo lleno de gente. Pero nadie quiere tener comunión. No, es que el COVID se me puede pegar en la casa del hermano. ¿Y por qué no se te pega en el supermercado? ¿Y por qué no se te pega en el mall, en el cine? Ahí no. Ahí está clausurado el COVID. Ahí nos damos cuenta cómo la gente se justifica y muchos que son anticomunión han disfrutado estos tiempos de COVID. Han disfrutado. Nadie los llama, nadie los visita, no hay actividades, no hay compartir. Solo conéctese y apague su cámara. No se preocupe, le ponemos la palabra a su disposición. Pero note que la iglesia primitiva vivía en un pálpito de comunión, vivía en un pálpito de fraternidad. Note que también dice verso 42, vivía en un ambiente de adoración, en el partimiento del pan,
El partimiento del pan tiene que ver con referencia a la cena. Hechos capítulo 20, versículo 7, nos dice que la práctica de la iglesia en Troas, Hechos capítulo 20, versículo 7, nos dice que la iglesia en Troas se reunía cada primer día de la semana, se reunía cada domingo para partir el pan. Entonces, algo muy importante que habla de la identidad del cristiano. Momentos de estudio, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, momentos de comunión, de fraternidad, perseveraban en la comunión unos con otros, no el que me cae bien, no el que tengo feeling, no el que me gusta y que tiene por lo menos algunas cosas afines a mí, no, unos con otros, todos juntos en comunión. La iglesia primitiva vivía en un ambiente de adoración, partiendo el pan, tomando la cena del Señor. A veces me incomodo al hacer esta pregunta, pero ¿cuántos cristianos hay? Tal vez tú eres uno de ellos. ¿Cuántos cristianos hay que por culpa de este tipo de formatos de hoy en día llevan meses y meses sin tomar la cena? Sin tomar la cena del Señor. Sin estar en comunión con el cuerpo y con la sangre del Señor. Ese pacto que un día hicimos el agua del bautismo, eso que dijimos hacer esto en memoria de mí, eso que dijimos y si nos comprometimos cada primer día de la semana, poder participar del pan, poder participar del fruto de la vid, y mucha gente hoy en día no está dando énfasis en eso. Y la iglesia primitiva vivía en un ambiente de adoración. Vivía en un ambiente de reverencia, de respeto, de petición, de oración. Date cuenta cómo vivía la iglesia. Y perseveraban. Perseveraban en el estudio bíblico, en la doctrina de los apóstoles. Perseveraban en la fraternidad, comunión unos con otros. Perseveraban en la adoración, en el partimiento del pan. Perseveraban en el clamor, en la oración. ¿Cuánto nos falta hoy en día? Reuniones de oración, la iglesia de Cristo en Jerusalén se reunía, Hechos capítulo 4, Hechos capítulo 12, se reunían por las casas a orar, a clamar. Cuando Pedro y Juan estuvieron presos, se reunían a orar. Cuando Pedro cayó en la cárcel, la iglesia clamaba en la casa de Juan Marcos. Uno de los aspectos más descuidados de la vida espiritual es el ministerio de la oración. Reconozcámoslo. Muchas veces somos malos para orar. Incluso a veces me siento tan incómodo de decirlo que a veces tenemos que enfermarnos, tienen que pasarnos cosas malas, tienen que sucedernos pruebas para que doblemos la rodilla y para que oremos con más fervor, porque si no, no oraríamos con tanto fervor y con tanta perseverancia. Y Dios muchas veces pienso que me dice, Luis, tengo que permitir esto en tu vida para verte más arrodillado. Que tenga que permitir esto en tu vida para que me clames más, para que te derrames delante de mí, porque a veces de buenas y primeras no lo hacemos. No lo hacemos. Jesús vivió un ministerio de oración, los apóstoles vivían un ministerio de oración, la iglesia primitiva vivió un ministerio de oración y la iglesia del Señor debe dedicarse a la oración. Debe dedicarse a la adoración, tomando la cena, debe dedicarse a la comunión, la fraternidad, debe dedicarse al estudio de la palabra. Note esos cuatro aspectos. Cuatro aspectos que le dan éxito, cuatro aspectos que le dan proyección, cuatro aspectos que dan crecimiento a la iglesia de Cristo. Pregúntate, ¿por qué las iglesias están estancadas muchas veces? Porque no están estudiando la palabra, porque no están teniendo momentos de comunión, porque no están teniendo momentos de adoración, porque no están orando los unos por los otros y todos en conjunto. Todo eso va menguando y mermando las fuerzas espirituales de los cristianos. Si tú te fijas, el resultado de esto, verso 43, mira el resultado, mi querido hermano. Esto causó un efecto de inmediato. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Poder. Es cierto que hoy día no vivimos
en la era de los milagros. Es cierto que hoy en día gran parte de los dones que tenían connotación sobrenatural han cesado. Pero nota la respuesta de Dios. Una iglesia comprometida con su obra y su causa fue una iglesia bendecida con poder, con temor, con respeto, con reverencia. Dios respaldó a su iglesia. Dios permitió que los apóstoles hicieran maravilla. ¿Dios tiene poder hoy en día para hacer maravilla? Claro que sí. ¿Dios tiene hoy día poder para hacer señales? Claro que sí. Aunque no las obre por manos humanas, ese es mi énfasis. Aunque hoy en día no hay apóstoles para hacer milagros, todavía Dios tiene poder para hacer milagros, señales y prodigios. ¿Y por qué no existen esos milagros, esas señales y esos prodigios muchas veces? Tal vez será porque nosotros. Será tal vez porque nosotros no estamos dando el énfasis correcto en la iglesia del Señor. Pero yo, el Dios que creo, no sé si es el mismo Dios, es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y es el mismo Dios que tiene poder y que tuvo poder y que sana y que libre y que cuida y que prospera y que ayuda y que bendice. Es el mismo Dios que tuvieron ellos. Y a veces me pregunto por qué vivimos tiempos tan raquíticos de fe, por qué hoy en día cuesta tanto de que sucedan cosas y eso tal vez va por mi falta de fe. Si tuviese fe como un granito de mostaza. ¿Te acuerdas lo que dijo Jesús? ¿Cuánto nos falta hoy en día? Dios sigue siendo el mismo, Dios sigue obrando, ya no por manos humanas, pero Él puede hacerlo directamente. Yo eso creo con todo mi corazón. Que Dios abre puerta, que Dios toca, que Dios libra, que Dios ayuda, que Dios tiene el mismo poder para obrar milagros, señales, maravillas. Dios tiene el mismo poder. Y muchas veces no sucede. ¿Por qué nosotros no lo creemos? Porque no oramos en esa dirección. Porque no confiamos ni creemos como lo hicieron los cristianos de la iglesia primitiva. Por eso, note el ambiente de crecimiento y de proyección. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Verso 42, una iglesia perseverante. Verso 43, una iglesia temerosa. Verso 44, una iglesia unida. Versículo 45, una iglesia generosa. Una iglesia generosa. Una iglesia que ayudaba. Una iglesia que permanecía junta. Note muy bien que para que surja la verdadera benevolencia, si tú miras verso 44, 45, para que surja la verdadera benevolencia, tú necesitas involucrarte con la gente. ¿Cómo vas a saber la necesidad de tu hermano si no lo visitas, si no lo llamas, si no lo conoces, si no sabes qué es lo que le sucede en su vida? ¿Cómo ellos podían responder a estas necesidades? Porque pasaban tiempo los unos con los otros, porque se visitaban, porque hablaban, porque se daban cuenta de la carencia del otro y respondían de inmediato. ¿Cuántas veces no nos ha sucedido? Oye, hermanita, tiempo que no venía ya a la iglesia, ya pensábamos que estaba ahí hecha chicharrón, ya. Hermanito, ¿no supiste? Tuve súper grave en el hospital. Estuve 15 días hospitalizada, muy mal. Ah, no lo supe, hermanito. Chuta, lo siento. Y juzgamos de inmediato a la gente. No, hermanito, tuvo una crisis, un problema tan grande. Ah, hermanito, muchas veces he tenido que pedir disculpas. A veces hay necesidad, mis hermanos. A veces yo me voy a dormir con la guatita llenita. A veces yo me voy a dormir con mi camita calentita. Y hay hermanos que no están en la misma situación. Y eso muchas veces por mi negligencia. Eso es muchas veces porque no vivo en comunión con ellos. Nota como dice versículo 44, estaban juntos, tenían en común todas las cosas,
Cuando habían casos de necesidad, vendían sus propiedades. Esto no es un mandamiento, esto no es un requisito. No es que la iglesia tiene que hacerlo. Ah, tú tienes 2 casas, ah, véndela. No, lo que está diciendo es que el corazón de ellos era tan generoso que cuando veían una necesidad de un hermano, ellos eran capaces de desprenderse de cualquier cosa. Cuando habla de las propiedades, obviamente entendemos que son heredades. No van a estar vendiendo su casa y ellos quedar en la calle y ahora ellos ser un problema para otros. Obviamente. ¿Cierto? Usted entiende, ah, no, yo vendo mi casa nomás y después que todos se preocupen de mí. No, obviamente que entendemos que eran personas que tenían posesiones y bienes, como después nos va a mostrar Hechos capítulo 4, con José, con Bernabé, Bernabé el hijo de consolación, que tenía una heredad y puso el dinero a los pies de los apóstoles. Y puso el dinero a los pies de los apóstoles. Y repartían a todos según la necesidad de cada uno. Note el énfasis, 44, todos los que habían creído. Verso 44, todas las cosas. Verso 45, todos según la necesidad de cada uno. El énfasis deliberado en la palabra todo. También va a decirnos 47, que van a tener favor con todo el pueblo. Favor con todo el pueblo. Versículo 46. Entonces vamos mirando. Verso 42, una iglesia perseverante, una iglesia que adora. Versículo 43, una iglesia poderosa, temerosa de Dios. Versículo 44 y 45, una iglesia generosa, una iglesia ayudadora, una iglesia involucrados los unos con los otros. Versículo 46, una iglesia que vive la comunión y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Cada día. Si usted hubiese mirado el letrero de la Iglesia de Cristo en Jerusalén en el primer siglo, no hubiesen aparecido días de reunión. No, hubiese dicho todos los días. Todos los días había reunión cristiana. Todos los días había momentos de estudio. Todos los días había momentos de adoración. Todos los días había compartir y convivio en el templo y por las casas. Ellos tenían y aprovechaban cada oportunidad para estar juntos. Tal vez tú te preguntes y digan, pero estos hermanitos eran vagos, no tenían trabajo, no tenían hijos, no tenían familia, no tenían esposa, no tenían esposo. ¿Cómo están todo el día en la iglesia y todos los días? ¡Oh, no! Estos son fanáticos. No, hermanito. Yo creo que ellos entendían la comunión de una manera que nosotros no la entendemos. Porque si tú miras versículo 47, míralo por favor, versículo 47, dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Todos los días habían bautismo. ¿Y sabes por qué todos los días tenían bautismo? Porque todos los días habían reunión. Y todos los días invitaban a sus familiares, a sus conocidos, a sus amigos. Todos los días había gente no cristiana en sus reuniones para que fueran alcanzadas por el evangelio. Ay, es que yo no sé si mi esposo va a escuchar la palabra. Ay, es que yo no sé si mis hijos se van a convertir. No es preocupación tuya juzgar eso. La iglesia busca momentos de comunión para que la semilla sea sembrada y para que la obra avance. Porque hoy día, hermanito, ¿por qué hoy día la gente no se bautiza todos los días? ¿Tú sabes por qué? Simple. Porque no todos los días predicamos el evangelio. Porque no todos los días hacemos reuniones. Porque no todos los días estamos juntos. Pero la iglesia de Jerusalén fue bendecida con crecimiento. La iglesia de Jerusalén fue bendecida con avance evangelístico, con conversiones, con bautismo, porque la iglesia del Señor cada día estaba preocupada de estas cosas. A veces yo lo encuentro ilógico. La gente quiere que la iglesia crezca. Nadie quiere involucrarse en evangelismo. A veces queremos que hayan bautismos,
Nos preocupamos. ¿Por qué la iglesia se estanca? ¿Por qué la iglesia no crece? Y en vez de hacer más reuniones, hacemos menos reuniones. A veces queremos que la gente venga a la iglesia y no estamos teniendo momentos de comunión, de convivio, de compartir, de mostrar vida cristiana, de dar beso, abrazo, preocupación. ¿Cómo estás? El Señor te bendiga. ¿En qué puedo servirte? ¿En qué puedo ayudarte? Ver una iglesia amiga, ver una iglesia preocupada, ver una iglesia involucrada, ver una familia, una verdadera familia. Una familia que crece, una familia que avanza, una familia preocupados todos los unos por los otros. No había necesidades. No habían hermanos carentes, todos preocupados los unos a los otros, todos involucrados de acuerdo a sus dones, de acuerdo a sus capacidades, los que predicaban, los que servían, los que preparaban la mesa, los que compraban, los que invitaban, todos preocupados cumpliendo una función, y el Señor bendecía sus esfuerzos y el Señor añadía cada día. Nota el énfasis también de la palabra cada día. Verso 46, cada día en el templo. Verso 46, cada día partiendo el pan en las casas. Versículo 47, cada día bautismos. Cada día bautismos. Dios va a respaldar los esfuerzos de su iglesia. Dios va a ver a la iglesia comprometida. Por eso, si tú quieres ser útil a la obra, predica el evangelio. Por eso, si tú quieres ser útil a la obra, abre las puertas de tu casa para comunión, para evangelismo, para convivio. Si tú quieres que la iglesia sea efectiva, involúcrate en el trabajo, involúcrate en la ayuda generosa, involúcrate en el compartir, involúcrate en el invitar, involúcrate en evangelizar, en estar con la gente. Porque el Señor añade, el Señor bendice y trae a su iglesia. Qué lindo es lo que dice el 47. ¿Dónde podemos encontrar los salvos, hermano? ¿Dónde encontramos los salvos? En la iglesia. No vas a encontrar los salvos en el mundo. No vas a encontrar los salvos en denominaciones. No vas a encontrar los salvos en corporaciones. No vas a encontrar los salvos en modas, en culturas, en tendencia. El único lugar donde tú encuentras los salvos en la Biblia es en su iglesia, en la iglesia del Señor. Y si tú tienes el privilegio de ser parte de la iglesia del Señor, estás en el mejor lugar. Y tu misión es llevar a otros a ese lugar de bendición. Nota cómo crecía la iglesia, una iglesia fiel y perseverante, una iglesia reverente y poderosa, una iglesia generosa y ayudadora, una iglesia que vivía la comunión, una iglesia que crecía de la mano con el Señor, bendecida cada día, con salvación, bautismos y conversiones. ¿Qué hacía la iglesia? Alababa a Dios. ¿Qué hacía Dios? Le daba favor con todo el pueblo. ¿Qué hacía el Señor? Añadía cada día. La iglesia avanzaba, crecía y conquistaba, fervorosa y de la mano del Señor. ¡Qué precioso! Qué precioso es volver al génesis del asunto. Estamos acostumbrados a mirar la iglesia muchas veces bajo la óptica moderna. Creamos planes, proyectos, creamos distintas cosas. Ponemos mesas de ping-pong, creamos actividades sociales, creamos tanta parafernalia, obras de teatro, y al final se nos olvida que esta es la vida de la iglesia. Una iglesia unida, una iglesia que comparte, que nos conocemos, que nos animamos, que nos apoyamos, una iglesia que se involucra, cómo puedo servirte, cómo puedo ayudarte, una iglesia que se abre, que no es exclusiva, que es inclusiva, que invita a todos, que le habla a todos, que recibe a todos para predicarles la palabra, para poder llevarlos a los pies de Cristo. Todos los días reuniones. Me imagino los hermanitos invitando a sus familiares, compañeros de trabajo, vecinos, amigos. Vengan a compartir con los apóstoles, vengan a compartir la palabra. Los invito a mi casa. Va a venir Pedro a predicar, va a venir Juan a predicar. Vengan por favor a mi casa. Y Juan predicaba y la palabra tocaba los corazones. Hermano, bautismo en esta casa. Hermano, bautismo aquí, bautismo allá. Y así la iglesia crecía. La iglesia del Señor. La iglesia primitiva.
la iglesia que nos muestra la Biblia. A veces, hermanito, me incomoda decirlo, pero a veces damos tanto énfasis en la doctrina, y qué importante es la doctrina, pero deberíamos dar el mismo énfasis a la práctica. Deberíamos preocuparnos no solo de tener la doctrina que tenían ellos, sino también tener la práctica, la vida espiritual que tenían ellos. Porque una iglesia con mucha doctrina, pero sin vida práctica, es un lugar vacío, un lugar vacío. Por eso aprendamos de la doctrina del Nuevo Testamento, aprendamos de la sana doctrina, pero sobre todo aprendamos a vivir esta sana doctrina, como la vivía la iglesia del Señor. Más énfasis en la práctica, más énfasis en la vida, más énfasis en las decisiones, en el andar cristiano, que solamente en ir y repetir textos bíblicos y temas y mensajes y pensando que todo se trata solamente de la Biblia. Hermano, Dios quiere hacer crecer su iglesia. Dios quiere bendecir tu vida. Si eres parte de la iglesia del Señor, has recibido la bendición más grande de todas. Y ahora comparte esta bendición con todos, como lo hizo la iglesia primitiva. Por eso usted va a entender que esta fue la iglesia, que después siguió creciendo y expandiéndose, a tal punto que en Hechos 17, versículo 6, la gente decía: estos que trastornan el mundo entero han venido acá. Así la gente opinaba de la iglesia. ¿Qué opinará la gente de la congregación en la cual eres parte tú? ¿Qué opinará la gente de la congregación en la cual yo formo parte? Eso dejémoselo a Dios, su evaluación. Pero nota cómo los cristianos eran conocidos en el primer siglo. Y que Dios nos ayude, que Dios nos motive, que Dios nos levante, que Dios nos fortalezca para poder en estos ejemplos aprender la vida de la iglesia del Señor. Que Dios te bendiga.